Porque la bendición de Dios, compartir esta tarde, sea siempre ese nuevo empezar este nuevo día, de esta nueva semana, y que este Shabbat que nos ha permitido encontrar el Shabbat que nos permite encontrar el reposo de nuestra alma, hoy haga de nuestra alma esa alma que camina renovada a la luz de su reposo, a la luz de su palabra. Vamos a leer el Salmo 71. Buenas tardes con todos. Bienvenidos, bienvenidas. Y mientras encontramos el Salmo 71, pues nuevamente que todo este tiempo de Nehemías que tenemos para reconstruir los muros nos permitan poner esos muros y completar pues esa bendición de tener esos muros de respeto. Así que estamos en ese tiempo, en el tiempo del de Salmo 71. En ti, oh Jehová, mi refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque tú eres mi esperanza, Jehová Elohim. Tú eres confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidlo y apresadlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma, sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal, mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Elohim, de Jehová. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Elohim, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Elohim, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que anden en mí. Porque en tu justicia, oh Elohim, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Elohim, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme. Y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Darán voces de júbilo mis labios, cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido. También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Si alguien quiere acompañarnos con la lectura, pues amén, bienvenidos. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. ¿Y más? Buenas noches, Marquito, buenas noches con todos. Pero bendiciones, buenas noches. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú?
Amén. Marquito, buenas noches con ¿Cómo todos. está, Marcela? Bienvenida, buenas noches. Amén. A ver, en ti, oh Jehová, mi refugio, no sea yo avergonzada jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. 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 ¿Alguien más? Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Amén. Amén. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más? Aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolar. Bendito Padre Celestial, hoy Señor, que nos permites empezar esta nueva semana, habiéndonos concedido un Shabbat, Padre. Yo bendigo, Dios de los cielos, porque siempre tú eres el que en el Shabbat nos buscas, porque tú eres el que nos enseñas, y porque nos enseñas a buscar tu reino, tu justicia, y nos enseñas a encontrarnos con nuestra alma, y nos enseñas a encontrarnos con nuestro espíritu, y nos enseñas a encontrarnos con nuestro Consolador, y saber que en ti, Dios de los cielos, lo grande, Padre, tu espíritu, la grandeza de tu espíritu, siempre será lo pequeño, Padre, con lo que tú venciste a este mundo. Pero bendito seas porque, como decía Pablo, la grandeza para ti, Señor, es pequeñez, pero lo que para nosotros es a veces pequeñez, pues es la grandeza de unos muros, de una construcción santa, de una edificación santa que no cabe en los cielos ni en la tierra, pero que sigue buscando hacer morada en nuestro corazón y que no cabe, Dios de los cielos, en todo lo que podamos hacer, sino en ese corazón que vuelve al pacto, que vuelve a tu justicia, que vuelve a tu unidad. Y eso, Señor, por eso, varones y hembras de tu justicia, Dios, que vuelven a tu memorial y de tu memorial, Padre Santo, que vuelven a tu tierra y que esa tierra que tú nos has dado, esta tierra que tú nos has dado, Dios, esta tierra, Señor, de murallas, esta tierra, Señor, de poder, esta tierra, Señor, de gracia, esta tierra de misericordia. Vea, Dios, que cada vez que nosotros levantamos las manos, vea, Señor, de levantarse, Señor, de esa fe, de esa fidelidad, Padre, que no nos hace bajar nuestros brazos, como nunca, Señor, bajarán los tuyos, que nos hace, Señor, extendernos, Padre, que nos hacen afirmarnos siempre en la confianza de tu justicia, en la confianza de tu Espíritu, Dios, porque qué más promesa, qué más regalo, qué más bendición, qué más confortamiento, Dios, que saber que tenemos un espíritu, un sello y que nos permite, Señor, caminar hacia una propiciación verdadera, que nos permite caminar, Señor, a un perdón eterno que se vuelve propiciación. Cada vez, Dios bendito, que podemos dar ese paso, cada vez, Señor, que podemos mecer ese espíritu, cada vez, Dios de los cielos, que podemos recoger contigo, cada vez que podemos, en el nombre de Cristo Jesús, reconfortarnos, completar, Señor, contigo y levantarnos nuevamente para continuar como lo que tú has hecho, Señor, ser un cuerpo, ser un mismo espíritu, ser esa fe, ser, Señor, ese memorial, ser Cristo Jesús en nosotros y permitirnos, Padre, tener la gracia de edificar contigo. Padre de los cielos, bendito Padre Celestial, este tiempo, Señor, que tú nos has dado de consolación, pues sea una consolación, Padre,
de espíritu y de verdad, que nos muestra quién es nuestro consolador, quién es, Señor, el que nos consoló para llevarnos a ser el novio y quién nos quitó, Señor, esos duelos y las aflicciones para cambiar nuestros lamentos, para cambiar, Señor, nuestros lloros y nuestras construcciones, para cambiar, Señor, nuestras vergüenzas y para cambiar, Señor, nuestra naturaleza, para cambiar, Señor, esta tierra de humillación, esta tierra cananea y hacerla como lo que es, Señor, la tierra que tú nos diste para que fluya siempre leche y miel en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el mes, en el sexto mes, mes que tiene en la Biblia un solo pasaje con el nombre babilónico, que es el mes de Lul. Y lo importante, pues vamos a ver en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, la construcción, Nehemías 6:5. Nehemías 6:15, perdón. Nehemías 6:15. Nehemías 6:15 dice, la muralla fue terminada el 25 de Elul en 52 días. Este pasaje es muy importante porque en este pasaje se traduce toda la obra de Dios, tanto de la obra para que se construya a través de David y de Salomón la casa de Dios, como para que haya una reconstrucción. Y aquí le da una fecha específica, el 25 del sexto mes, que es la construcción de las murallas. Entonces, mire, yo creo que es importante que a la luz de lo que Dios nos ha permitido hacer en este tiempo, pues miremos por qué son tan importantes las murallas. Y las murallas más importantes, como usted sabe, son las murallas que rodean. Las murallas más importantes son las murallas del espíritu. Las murallas son las más importantes son esas murallas de fuego. Y esas murallas de fuego, nada más y nada menos que rodean a quién, rodean al prevalecer, rodean al gibor de los gibores, digamos así, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso para mí este pasaje es importantísimo, porque Dios dejó sellado a través de su palabra que este 25 de este mes se celebre ese completamiento de las murallas y nos permita ver justamente las murallas que ellos estaban construyendo, las murallas que construyó Nehemías y las murallas que construye Dios y las murallas que construye el Espíritu, pues en el orden pues de que nosotros estamos construyendo para acercarnos ya a este Yom Kippur, a este día de la propiciación. Entonces estamos en el día 14 de estos 25 días, en donde las murallas más altas, veíamos la semana anterior, las murallas más grandes, las murallas más fuertes, son las murallas de un espíritu, las murallas que se han desvanecido, las murallas que se siguen desvaneciendo. ¿Y cómo se llaman esas murallas? Pues esas murallas se llaman las murallas cananeas, las murallas de la tierra que fluía leche y miel, las murallas grandes, las murallas más fuertes, las murallas más anchas, las murallas más extensas, las murallas más inexpugnables en teoría, pues obviamente fueron esas murallas que fueron de mantequilla, pero en cambio nosotros vemos que la mantequilla, el hecho de que Dios nos permita hacer unas murallas diferentes, el hecho de que Dios nos permita tener un espíritu, el espíritu de Dios para hacer unas murallas, pues esas murallas salen, siempre esas murallas son obra de ese espíritu de Dios, son obra de ese Dios en medio de nosotros, son obra de ese transitar para que hoy podamos hacer murallas verdaderas que aparentemente son de mantequilla, pero resulta ser que son las murallas más fuertes,
porque son las murallas de esa verdadera Jerusalén y de ese verdadero reino de Dios, de esa verdadera justicia de Dios, que esas no han terminado de construirse, no han terminado de renovarse y no están terminando y no se terminarán, porque siempre se renovarán. Así que estamos en el día 14 para que esas murallas podamos seguirlas construyendo. Amén. Si usted tiene alguna pregunta, pues esta es la parte natural y la parte espiritual, porque dentro de la parte espiritual en Nehemías 6:16 dice que todos los enemigos, aconteció que cuando se enteraron todos los enemigos y vieron las naciones alrededor, desfalleció su ánimo. Entonces, mire, lo que Dios nos está proponiendo es justamente lo que miran las naciones y lo que mira Dios y lo que está haciendo Dios. Porque lo que estamos mirando en las naciones, obviamente, son muros cananeos, son muros de humillación que están produciendo todo este mover espiritual, que uno de los de dos ejemplos que tenemos simplemente Haití y Afganistán. Pero nosotros, otra de las armas que Dios nos ha dado, otra de las armas que les dio, otra de las fortalezas que le dio al pueblo de Dios, es que sepamos construir murallas verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que van a ver las naciones? Nosotros estamos en el centro de las naciones. ¿Qué ven las naciones? ¿Qué vieron las naciones? ¿Qué vieron? Ellos vieron una obra diferente. Capaz que ni siquiera nos damos cuenta. Pero ¿qué produce? Cuando se construyen estas verdaderas murallas, como las de Nehemías, ¿qué producen las naciones? Producen cambio, produce un desfallecimiento. Ellos son los que tienen que desfallecer el ánimo. ¿Sí? Y el desfallecer de esas naciones no es un desfallecer nada más natural, es un desfallecer espiritual. ¿Por qué? Porque cuando reconocen que esta obra ha sido hecha por Dios, fue hecha por Dios, ¿qué hicieron las naciones? Desfallecieron. ¿Cómo desfallecieron las naciones? Mire, es interesante porque aquí vemos dos puntos de vista, dos paralelos de una situación. Porque por un lado desfallecen las naciones, pero por otro lado, ¿qué es lo que está pasando dentro de esas murallas? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ese pueblo de Dios? Dice, también en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban las palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo le pregunto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en las naciones? ¿Qué ocurrió en las naciones en este pasaje? ¿Qué ocurrió con la verdadera muralla? ¿Qué ocurrió? Hubo un desfallecimiento, pero este desfallecimiento fue un desfallecimiento espiritual, porque lo que dice es que los que reconocieron eso bajaron, cayeron, es decir, cayeron sus murallas, cayeron sus espíritus. Entonces, este es el mes, mire, lo que le estoy diciendo, este es el mes en que caen los espíritus, o sea, desfallecen los espíritus. Entonces, yo le doy un ejemplo. El ejemplo de Elías. ¿Desfallecieron o no desfallecieron los espíritus en el sexto mes? El ejemplo de lo que ocurrió en el sexto mes y muchos otros y otras connotaciones, para que vean el ámbito espiritual, ¿qué pasó? Esos cayeron, pero yo le pregunto, ¿qué puertas adentro qué estaba sucediendo? Entonces, ¿qué sucedía? Tobías, ¿quién era Tobías? Tobías era un infiltrado. ¿Quién más está aquí? Secanías, Ara, Joanán, Mesulán, Berequías. ¿Quién era Berequías? Berequías era un sumo sacerdote. O sea, ahí había una infiltración. O sea, puertas adentro. Había un problema. Entonces, esa es la bendición de Dios que tenemos nosotros, de construir muros
que se lleven a las naciones, que se construya hacia las naciones. Nuestra oración, nuestro mover, nuestro espíritu, no solamente es oración, es espíritu, y nuestro espíritu no solamente es poder en el sentido de que nosotros conocemos, sino en el sentido de que aquí está mencionando, es un sentido de construcción, es una real muralla. ¿Y qué es lo que produce? Entonces, todas estas murallas en este mes se están moviendo como en Haití, como en Afganistán. Pero ¿qué es lo que van a ver todas las naciones? Lo que quieren ver, lo que realmente van a ver las naciones es la calidad de muros que tenga la obra de Dios. Y entonces, y la calidad de muros de la obra de Dios, usted sabe, no tiene ni para no porque estamos en este quinto mes. Pero si nosotros en cambio vemos puertas adentro, ¿qué es lo que está haciendo Dios puertas adentro? Le está diciendo, yo estoy haciendo estos muros, las naciones ven estos muros, el mundo espiritual ve estos muros, pero ahora miren sus muros ahí internos. ¿Y cómo estaban los muros internos de ellos? Entonces, los muros internos, en lugar de producir y de seguir fortaleciendo ese muro de Dios, resulta ser que ahí habían un montón de problemas internos, un montón de pactos, un montón de alianzas, un montón de yugos desiguales, ¿sí? A través de los cuales lo que se estaba queriendo levantar era muros de oposición. Entonces, ¿quién es el que levanta muros? El que levanta muros es el espíritu. ¿Y qué espíritu es el que levanta muros, digamos, por ponerle nombre? Incluso tiene nombre, es Nehemías. Pero todo esto, ¿sí? ¿Qué muros son los que muestran que se quieren edificar hacia adentro? Y que no tendrían que edificarse, sino por el contrario, seguir fortaleciéndose. Entonces, hoy es una obra que a través de las naciones nosotros estamos haciendo para que esos muros de Dios lleguen hacia adentro, para que esos muros de Dios lleguen hacia afuera, para que esos muros de Dios miren las naciones y para que nosotros miremos los muros de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿usted puede mirar los muros de Dios? ¿Cuáles son los muros de Dios que está construyendo aquí? ¿Cuál es el principal muro de Dios? Un muro, usted muéstreme puertas adentro de estos muros de Nehemías. ¿Qué muro es el que está construyendo Dios? ¿Mm? Bueno, ¿alguien puede decirlo? Mire, muros, Tobías, muros, estaban unidos bajo juramento. Yo creo que este es importante. ¿Qué significa que estaban unidos bajo juramento? He hablado mucho. Tal Ahora vez tenían Que pacto. tenían un pacto. tenían un pacto, pero aquí tiene dos cosas. Tenían un pacto, interesante. Tenían un pacto, no sé si en su versión usted le muestra por dos cosas. Tenían un pacto, tenían dos cosas, tenían una unidad y tenían un pacto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere que tenían? ¿Qué tipo de unidad tenían? ¿Y qué tipo de pacto tenían? Entonces, yo creo que es importante. Estamos en el día 14, nos falta 11 días. Y para completar y para orar por este acontecimiento, este es importante, para que caiga este muro, para que caiga, para que Dios detenga esta construcción de este muro. ¿Qué muro es? Entonces, qué tipo de juramento tenían? ¿Qué tipo de juramento? ¿Y qué tipo de unidad tenían ellos? No sé si eso dice, no, por favor, si me puede ayudar con otras versiones, a ver si le damos luz. Estamos en Nehemías 6:18. Muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento. A una sola persona, muchos. El sacerdote y muchos. ¿Sí? ¿Alguna otra versión, por favor? Por favor, ayúdeme a extenderlo porque eso es lo que vamos a orar. Y eso, Dios mediante como casa, y eso lo pueda llevar usted. Porque usted ni siquiera sabe ahí qué pactos, o mejor dicho, qué situación está, qué compromisos hay adentro. Yo tengo así, Marquito, porque tenía en Judá muchos aliados. Muchos aliados. Por ser ¿Ya? yerno de Secanías, hijo de Ara, y por Sí. estar casado,
su hijo Yejonán. Perdón, Erika. Tenían muchos aliados. Ujú. ¿Y qué más? Porque tenían en Judá muchos aliados por ser yerno de Secanías, hijo de Ará, y por estar Aliados. casado. No Ajá. tiene juramento usted. Entonces No. ahí, perdón que le corte, no tiene juramento. Yo tengo, en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Zacanías. Conjurado, conjurado. Entonces ahí sí hay un conjurado, ahí sí hay un juramento. Pero ahí en el usted no hay una unidad. Jimena, algo quería mencionarnos, por favor. Bienvenida, buenas noches. Bueno, entonces lo que quiero hacerles notar es que en alguna versión están hablando de la unidad y en otra versión está hablando del juramento, pero no todas tienen estas dos partes. Entonces, tal vez alguna otra versión que tenga estas dos partes. En otra versión sí tengo jurado y en otra conjurado. Conjurado, pero no tiene unidad. No dice estaban unidos, o sea, estaban unidos y estaban conjurados. Eso es lo que quiero buscar, alguna versión que tenga las dos cosas. ¿Ya? Entonces, mire, ¿de qué se trata el juramento? El juramento, lo que le dice es que había un compromiso de por medio. Y este compromiso, ¿qué les daba a todos ellos? Este conjuramiento les daba. Les daba un sometimiento. Entonces, ¿qué tipo de unidad? Tenían ahí matrimonios. Entonces, todo este sometimiento se va extendiendo. Porque bajo este sometimiento, ¿qué había? Había matrimonios. Bajo este sometimiento, ¿qué había? ¿Qué otra cosa usted puede distinguir que había? Alianzas. Yo fui a ver la otra Biblia y dice justo, pues muchos judíos estaban aliados con él. Alianzas, exacto. Entonces, mire, son juramentos y son alianzas. Lo que le está diciendo que por aquí, por medio hay votos. Eso es lo que le digo. Votos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cortar? Mire, alianzas, juramentos y votos. ¿Y en dónde están infiltrados de esos? ¿Usted se ha dado cuenta en dónde están infiltrados esos? Ya en las personas. ¿Pero en dónde están infiltrados? Están infiltrados en las relaciones. ¿Y en qué tipo de relación está? Es en donde más fuerte está infiltrado esto. Repito, votos, alianzas y juramentos. ¿En dónde está infiltrado? ¿En dónde está más fuertemente infiltrado? En los que tratan de ser unidad y no pueden ser. Exacto. Gracias, Erika. Está infiltrado en los matrimonios. Eso le dice aquí. O sea que la afectación más fuerte es de los matrimonios. Y le dice que la afectación hasta tan fuerte está metida, porque está metida incluso en en el sacerdocio, O sea, el sacerdocio debería haber promovido la unidad, pero resulta ser que el sacerdocio promovió, en lugar de promover Ejad, ¿qué promovió? Promovió alianzas. En lugar de promover el Ejad, ¿qué promovió? Promovió pactos. En lugar de promover el Ejad, ¿qué promovió? Promovió compromisos, promovió juramentos, pero ahí no hay Ejad. Y cuando no hay Ejad, ¿qué es lo que ocurre en esos matrimonios? Si ven cómo se hace una bola de nieve, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hay ahí? Ahí, como decía Jimena, detrás de eso hay un baalismo. Si usted se va al hebreo, usted va a encontrar ahí que lo que dice que ahí lo que tenían es baales. Entonces, en lugar de tener en lugar de tener unidad, en lugar de tener alianza, lo que tenían ahí era un baalismo. ¿Y el baalismo qué es? El baalismo es un enseñoreamiento. Entonces, ¿qué es el enseñoreamiento? Es el pacto que no es pacto, pero que lo que produce es una humillación. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo eso va unido al sexto mes? ¿Cómo eso va unido a Elías? ¿Cómo eso va unido a Jezabel? ¿Cómo eso va unido a la reina de los cielos? ¿Cómo eso va unido al duelo? ¿Cómo eso va unido al pan? ¿Cómo eso va unido a la tierra? ¿Cómo eso va unido
a la palabra, cómo eso va unido a un Emanuel sin Emanuel. Entonces, ¿en qué tierra estaban ellos? Y mire, por eso le digo, las naciones que vieron a Emanuel. Las naciones que vieron, las naciones vieron el Espíritu, las naciones vieron una muralla impenetrable. Pero los de adentro, los que vivían en esas murallas, ¿qué vieron? ¿Qué veían los que vivieron ahí? No vieron eso. Entonces, Dios, ¿qué les estaba mostrando a ellos? Miren mis murallas, construyan mis murallas, vuelvan a alejar, vuelvan al Espíritu, vuelvan a Nehemías. ¿Quién es Nehemías? ¿Por qué Nehemías se llama Nehemías? ¿Sabe por qué Nehemías se llama Nehemías? Nehemías se llama Nehemías, nada más y nada menos, porque el Espíritu de Dios es Nehemías. ¿Por qué el Espíritu de Dios es Nehemías? Porque el Espíritu de Dios es el Consolador. Pero el Consolador, ¿qué hace? ¿Qué hace el Consolador? Consuela. Consuela con unas murallas, con una fabricación tan grande. ¿Qué hace el Consolador? Rodea. Rodea. Ah, interesante. ¿Qué hace el Consolador? El Consolador, eso, entonces aquí no vamos a entrar a pensar en lo que hace el Consolador, sino vamos a mirarle la obra aquí del Consolador. Lo que está haciendo el Consolador es mirando lo que Dios ha construido con su Espíritu, lo que Dios ha hecho con su Espíritu, para darle consolador, para darle espíritu, para darle consuelo a su pueblo. ¿Pero para qué? Para que su pueblo ahí disfrute de esa muralla grandote. ¿Para qué? Para que su pueblo también mire el consuelo de Dios, que no es secarse, no es llorar, no es lamentarse, sino que es volver. El Consolador Dios nos dejó para volver al verdadero consuelo, que el verdadero consuelo es construir una muralla como la que Dios construye, para que lo miren las naciones, pero para que también lo mire mi vida, y para que dentro de mi vida mire mi Ejad. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, ¿puede ver la obra de Dios? Entonces, si ni siquiera podemos ver la obra de Dios en las naciones, ¿cómo las naciones van a poder ver nuestra obra? Pero en cambio, si las naciones ven el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a volver al verdadero Consolador, que no nos dejó paños húmedos, sino el verdadero Consolador, que estuvo trabajando y moviendo espíritu, moviendo leche y moviendo miel, moviendo a Emanuel y moviéndole a Nehemías, para que Nehemías le revele a Emanuel y para que Emanuel revele al espíritu, que lo que hizo el espíritu es transformar esa leche, transformarla en una muralla impenetrable, para que esa muralla impenetrable le mire los muros de su niñez, nos mire los muros de separación, nos mire los muros de consuelo que queremos, nos mire los muros de problemas de los que nos metimos, nos mire los muros de los votos que se siguen mostrando. Si yo le preguntaría ahora a ustedes, a ustedes hombres, ¿cuántos votos de mujeres nos ha tocado, y pactos y todo, nos ha tocado frenar? Y si les pregunto a las mujeres, ¿cuántas palabras todavía no son escuchadas por ustedes mismos? Porque acciones yo bendigo, pero ¿cuántas palabras todavía no se escuchan ustedes mismos para decir, esas no pertenecen? Y para en cambio dar libertad a las verdaderas palabras, que se transforman en muros, que se transforman en fuego, no en consolación de pañitos, sino que se transforman en murallas, para levantarse una mujer como muralla y levantar a un hombre como muralla y hacer, ¿qué es lo que hace una mujer como muralla? ¿Qué es lo que hace una mujer con espíritu y con fuego? ¿Qué es lo que hace? Amén, amén. Entonces, amén. Entonces, ya se vio como mujer. Dios nos está viendo como varón, como hombre, y les está viendo a ustedes. Para que ustedes, está bien, no nos miren a nosotros endebles, sino miren a Cristo Jesús.
y sigan levantando ese fuego para que nosotros, en lugar de vernos a nosotros enseñoreados, a nosotros humillados, a nosotros mostrando, tratar de unir las cosas con pegamento, mostrar en nosotros unidad. ¿Y qué cree que va a pasar cuando un hombre se levante en unidad? ¿Mm? Así que, algún parecido con la realidad. Pues las naciones necesitan a constructores de murallas. Somos expertos en oraciones, somos expertos en votos, somos expertos en pactos, somos expertos en matrimonios, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, bendito seamos porque seamos estos 11 días, 14 y 11, 25, estos 11 días seamos expertos en qué? En Levantar las verdaderas murallas. en mecer, en ir a la leche de tierra y miel, en mecer espíritu, pero no en mecer espíritu y mecer nada más palabras, no, en decir, lo que están mirando las naciones es lo que Dios está construyendo, y lo que yo estoy construyendo lo están mirando los espíritus, y caen las deudas, y cae Jezabel, y cae el enseñoramiento, y caen esos matrimonios con ese enseñoramiento, y caen esos hombres enseñoradores, y caen esas mujeres y esos votos falsos, y caen esos matrimonios, para que se levante un verdadero ejad. 14 días. Y para que ahí, detrás de esas murallas, ¿a quién se vea? Al verdadero Nehemías. ¿Quién es el verdadero Nehemías entonces? ¿Puede alguien decir, escucharse con su propia voz? ¿Quién es el verdadero Nehemías? El que levanta las verdaderas murallas. Pero para que El recuerde. espíritu, ¿Perdón? el espíritu que levanta a Emanuel. ¿Cómo se llama Nehemías? Nehemías se llama consolación de Jehová. Hermoso. Y el verdadero consolador, ¿qué hace? Rodea. Cambia lamentos, construye murallas, no de enseñoramiento, sino de dejar. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanas, bendigo a mis hermanos que no aceptan, que no aceptamos ni el enseñoreamiento, que no aceptamos ni los juramentos, ni los pactos, ni las alianzas, que no aceptamos ni los compromisos, que no aceptamos ni los votos a la ligera, porque no, esos no salen de nuestra boca para construir, porque aceptamos a quien nos aceptó, a un espíritu, al verdadero consolador, que no vino a consolarnos, sino vino a que miren a su espíritu en nosotros, para que miren a Emmanuel, para que miren al Dios en medio de nosotros, y no solamente lo miren hacia afuera las naciones y caigan, sino que a la voz de esa caída, pues se levante la voz del ejad y de la unidad, ay, a la voz de la unidad, y del ejad, podamos decir, caiga Jezabel, es Shemitah, faltan pocos días para el Shemitah, caigan las deudas, caiga Jezabel, caigan los votos a la ligera, caiga la reina de los cielos, caiga con sus espíritus y sus ojos, y caigan esas murallas, pero a la voz de que nuevamente el ejad vuelve al sacerdocio, a la voz de que nuestro pacto, nuestro juramento lleva un nombre, y esa es promesa, y nuestra promesa es espíritu, y nuestro espíritu son muros que rodean a ese Cristo Jesús, que rodean a ese verdadero Geber, a ese verdadero Geburá, a ese verdadero hombre, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos desde sus murallas, pues Señor, penetrar los cimientos de la piedra angular y hacer de nuestro teruá la aclamación de quién es nuestro fundamento y quién es nuestra construcción. Cristo, Jesús, Emmanuel, Jehová, Dios en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Entonces, mire, yo sé, esas murallas nos afectan hacia adentro.
porque son sus murallas de enseñamiento. Pero esos enseñamientos nos afectan a nuestra niñez. Y a veces eso es lo que tenemos que completar con la obra de Cristo Jesús. Y por eso ahí vamos nuevamente a quien resume el camino a Capernaum. Vamos a completar el mensaje de, de Cristo Jesús, de lo que hemos estado viendo. Vamos al libro de Marcos, ¿no? Marcos 9. Marcos 9:33. 9:33. Capernaum. Lo coincidencial de la coincidencia de esto es que Capernaum está formado por dos palabras también. Cafar, Cafar, Cofer de propiciación y Naum. ¿Y Naum a qué le suena? A lo mismo que hemos estado viendo. A Nehemías. Porque Nehemías ¿a qué suena? Naum y Jehová. Es decir, Nehemías es Naum, es Naum y Jehová. Naum y ya, Nehemías. Entonces, ¿a qué suena Capernaum? ¿Sí? Suena lo mismo, suena a espíritu, a consolación, y suena a Cristo, y suena a propiciación, y propiciación siempre sonará a Emmanuel. Entonces, por eso, miren, los discípulos vienen diciendo, vienen conversando en el camino, y Cristo Jesús, callado, 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 el camino largo, y Jesús pensando, 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 no. Y Cristo Jesús moviendo, moviendo espíritu. Y Cristo Jesús llevando y llevando consolación. Y Cristo Jesús levantando, levantando, levantando murallas. Y les dejó hasta que llegaron a Capernaum. Y en Capernaum, lo primerito que les preguntó, ¿qué les preguntó Cristo Jesús cuando llegaron? Les preguntó, oigan, ¿qué clase de dabar tienen ustedes? ¿Qué clase de dabar tienen ustedes? Porque no le está diciendo qué clase de discusión tienen ustedes, no le está diciendo qué clase de pelea tienen ustedes, no les está diciendo qué clase de posición tienen ustedes. No, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Qué clase de dabar tienen ellos? Porque de todo el dabar que estaban ellos, ¿de dónde estaba saliendo el dabar de ellos? Porque lo que estaban hablando en el camino traducía nuevamente lo mismo. ¿Qué traducía? Votos, alianzas, pactos, enseñoreamientos. Entonces, y vamos justamente a los enseñoreamientos. Entonces, en el camino, ¿qué clase de dabar tenían ellos? ¿Tenían un dabar del espíritu? ¿Tenían un dabar de murallas? ¿O tenían un dabar de enseñoreamiento? De Baales. De Baales, de enseñoreamiento, porque le dice aquí, ¿quién es el que se va a enseñorear? ¿Quién es el que? Pedro, a ver, pongámonos en el camino a conversar con ellos. Entonces, usted pregúnteles, ¿quién es el que se va a enseñorear? Ustedes están conversando con los discípulos, y los discípulos están diciendo, yo tengo que enseñorearme. Entonces, yo le pregunto, si ustedes tuvieran una conversación, ¿quién se va a enseñorear de ellos? ¿Quién? ¿Cristo se estaba enseñoreando de ellos? ¿Quién? ¿Quién se está enseñoreando de ellos? Entonces, lo que se está enseñoreando de ellos es lo que en ellos se ha convertido en Baales. Y lo que en ellos se ha convertido en Baales son compromisos. Y los compromisos que tienen, ¿en dónde vinieron esos Baales? Esos Baales no son compromisos en el sentido de que cuánto te debo, cuánto te doy, sino en el sentido de cuán bajo estás o cuán arriba estás. ¿Ah? Entonces, Dios le pregunta, ¿qué clase? Eso les dice, no le dice que discuten. Alguno, 9:33, alguna otra versión, yo tengo que discutías por el camino. ¿Alguna otra persona, otra versión? Si no, va a pensar que es una interpretación o que es un bonito discurso. Yo también ¿Alguien? tengo
discutíais. ¿Ah? ¿Qué disputabais? Disputabais. Disputabais. Pero ahí está, ahí, para que por si acaso usted no le queda dudas, ahí lo que está diciendo es qué clase de logos tiene, porque ahí está hablando de logos. Entonces, ¿qué clase de palabra tenían ellos? ¿Qué clase de dabar tenían ellos? Y si tenían esa clase de dabar, yo le pregunto, claro, ¿qué tipo de murallas? Entonces, vamos, dejemos los compromisos, porque ahí lo fuerte no son los compromisos, lo fuerte son las murallas. Entonces, ¿qué tipo de murallas tenían ellos? ¿Mm? ¿Tenían unas murallas de espíritu? ¿O tenían unas murallas de los reinos cananeos? Entonces tenían unas murallas grandísimas. Y entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué tenía que haber hecho Cristo Jesús? Cristo Jesús les echaba abajo esas murallas. ¿Qué tenía que haber hecho Cristo Jesús? ¿Por qué les dejó caminar y les dejó discutir en el camino esta situación? ¿Por qué? Porque Él tenía que mostrarles una propiciación y porque tenía que mostrarles un verdadero espíritu y que tenía que mostrarles una verdadera muralla. ¿Qué tal si les decía? ¿Qué tal si les decía? Oigan, yo soy aquí el que mando, o qué palabra podríamos decir. Pero lo que hace es decirles en dónde empezó la muralla, en dónde empezó la muralla. Y sentándose, llamó a los dos y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos. ¿En dónde empezó la muralla? ¿En dónde empezó la muralla? La muralla. En el enseñoramiento. En el señalamiento. La muralla empezó en su niñez. En la niñez, eso iba a ser justo. La muralla empezó en la niñez. Y tienen una muralla, mire, y tienen una muralla interna que por más que yo construya las murallas más grandes como las de Salomón, como las de Nehemías y como las de Herodes, tarde o temprano, yo mismo me encargaré de que esas murallas se vayan abajo, porque esas son murallas de mantequilla. Pero las murallas de leche y miel, esas que nos vuelven a la tierra de leche y miel, esas, ¿qué tienen que hacer? Esas se construyen, o esas tienen que hacerse fuego. ¿Qué más tienen que hacerse? Tienen que rodearse. ¿Por qué tienen que rodearse y tienen que hacerse fuego? Porque tienen que mecerse, porque tienen que mecerse. Entonces, bendito sea que parámetro para personas que tenemos cierta edad, sabemos cómo era el proceso de la leche y la miel. Entonces, lo mismo, la leche y la miel, para que sea mantequilla, era un rodearse, para que haya el fuego correcto, para que haya la muralla correcta. Pero lo que está diciendo el Espíritu de Dios, aparentemente es mantequilla, pero en realidad es fuego, porque esa aparente mantequilla lo que levanta es murallas, y cuando levanta una muralla, está levantando a un hombre, está levantando a una mujer, levantando una mujer que rodea a un verdadero hombre, y está levantando a un hombre que rodea naciones. Amén. Entonces, el trabajo suyo, el trabajo de esta nación, el trabajo nuestro, es el mismo trabajo de Dios. Y Dios escogió nada más, nada menos, darnos este dabar a nosotros, para que seamos los mejores de los peores, no, para que volvamos a nuestra niñez. Y el resto, Dios se encargará, pero para que veamos lo que vemos, las murallas tan grandes que nos gustaría ver de Jerusalén, las murallas tan grandes que vemos del reino de Dios y su justicia, la veamos en nuestro ejat, la veamos en nuestros hijos, la veamos en nuestra tierra, la veamos en nuestra mano, la veamos en nuestro trabajo, la veamos en lo que decimos, la veamos en la semana que aparentemente no está pasando nada, la veamos en nuestro Shabbat y digamos que ni nosotros somos enseñoreadores, ni de nosotros se enseñorean, ni nosotros van a prevalecer esas murallas. Y si a nosotros nos dieron esas murallas, a nuestros padres, nosotros les estamos devolviendo ¿qué?
espíritu y verdadera consolación. ¿Qué va a pasar cuando usted sea anciano? Eso leímos. ¿Qué va a pasar cuando usted sea anciano? ¿Mm? ¿Qué va a pasar cuando sea anciano? ¿Qué pasa cuando sus papás son ancianos? ¿Qué pasa? ¿Qué piden de usted? Lo que menos piden de usted. ¿Qué es lo que menos piden de usted? ¿Alguien me puede decir, alguien que tiene papás o que ha tenido papás mayores? Lo que menos pide de usted, ¿qué es? Bueno, Que les tratemos como, como niños. lo que menos pide de usted es que le consuele. Consolación, ¿Ah? consolación, Marquito, eso es lo que no pide. Exacto. Lo que menos pide de nosotros es que les consolemos, humillándoles, que les consolemos, tratándoles como a desvalidos. Lo que menos piden. Entonces, lo que menos piden son murallas. Lo que menos piden es humillación. Entonces, yo, igual, usted, nos estamos volviendo viejos. ¿Y qué le gustaría que hagan sus hijos? Pues que le devuelvan el espíritu que yo les estoy, que Dios nos está dando y me refiero a que yo mismo me estoy dando para que después no me tenga lástima. Lo que menos quieren sus padres es que les devuelva lástima. Lo que más quieren sus padres es que les devuelva verdaderos muros, verdaderas fortalezas y lo vean en su vida, en su matrimonio, porque eso es lo más grande para sus padres, verle que está construyendo una muralla inexpugnable de espíritu, que es varón y hembra, porque lo que quieren ellos es que quieren también lo mismo que nosotros y que nosotros de niños, quieren fuego, quieren rodear, quieren espíritu que les rodee y que a ellos les anime y que a ellos en su vejez sean rodeados de espíritu, del espíritu de sus hijos y que ellos puedan levantarse como lo que han sido, lo que hicieron toda su vida, en lugar de luchar por un mundo que caído, luchar sin bajar la mano por una verdadera fidelidad que nunca les permite y nos permita bajar la diestra del Señor. ¿Alguien diga? Amén. 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 Eso es vejez. Eso le dieron a esos niños. Eso le dieron a esos discípulos. Eso le dieron a esos pactos. Eso. Pero eso se extrae con espíritu y eso se extrae rodeando y eso se extrae separando. ¿Separando qué? Separando murallas, separando una leche falsa, separando un dabar falso, separando una miel falsa, separando todo eso y dejando que el espíritu cuaje en nosotros, o se podría decir, saque en nosotros un poquito y nuevamente nos haga cobrar en un aliento renovado con el que podamos rodeemos. Mire lo que decía el Salmo 71. ¿Qué decía? Rodea a tu generación. Si alguien sabe, bueno, usted vaya, porque dice, Dios me permita, aún en la vejez, ver por la nueva generación. No le digo textual porque yo no me aprendo los versículos textuales, sino porque eso es pasar espíritu a la siguiente generación y no esperar hasta que tenga 75 años, sino a este año darle la generación del espíritu y a este espíritu darle el mover y la muralla correcta que nos permita romper esos muros tan fuertes, esos muros cananeos, esos muros de enseñoramiento que nos hacen ver lo mayor, nos hacen ver menor y que nos hacen vivir la ambigüedad del reino, la ambigüedad de las cosas que nos pasan y nos hacen frustrarnos, bajarnos las manos. Entonces, si tiene algún comentario, por favor, alguna pregunta, por favor, que estamos hablando de lo que... Entonces, será el último. ¿Qué
y tomando un niño, hay muchas cosas por que podríamos hablar, pero mejor continuar. Y tomando un niño en sus brazos le puso en medio, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Entonces, ¿qué cree que pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con esa muralla? Dios les mostró la muralla grande y ellos su muralla interna, su muralla de compromiso. Entonces, esta historia está unida con la de Mateo, porque aquí no pasa nada, los discípulos aparentemente no dicen nada, pero llegaron a Capernaum. Y en Capernaum, ¿a quién les tocaba mover el espíritu? Les tocaba mover el espíritu a ellos. Vamos a Mateo. Mateo. Perdón. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Yo le pregunto, en aquel momento, ¿a qué momento se refiere? ¿Es el mismo momento de Marcos que nosotros habíamos visto o es otro momento? Es de ese mismo momento. ¿Ah? Es de ese mismo momento. No es el mismo momento. Porque más abajo dice, él llamó a un niño y le puso en medio de ellos. No, porque dice, mire, primera cosa, en aquel momento se acercaron los discípulos. Ahí, Erika, por ahí empecemos. Gracias, Erika. Pregunta, ¿es el mismo momento? ¿Quién se acercó la primera vez? Y ahora, Jesús. ¿quién se acerca? Entonces es... Y Yeshua se acercó a los discípulos y aquí los discípulos a Yeshua. Entonces, ¿es el mismo momento? No es el mismo momento. No es, porque en el camino vino esa murallota y aquí resulta ser que, ¿por qué se acercan ellos? Ellos se acercan, yo le pregunto, ellos se acercan buscando la verdadera muralla, ellos se acercan buscando al verdadero Emanuel, ¿o para qué se acercan? ¿Para qué se acercan? Entonces, por eso, mire, este pasaje tenemos que remontarnos a Mateo, al final de Mateo 17. Ahí vemos otra diferencia. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y dijeron, no paga vuestro maestro los 2 dracmas. Entonces, ¿qué pasó cuando llegaron a Capernaum? Según Mateo, le da énfasis al evento de Pedro, ¿ya? ¿Y quiénes se le acercaron a Pedro? Nada más y nada menos. Sergio, ¿quiénes se le acercaron a Pedro? Los humilladores, los Exacto, de exacto, los pocos. exacto. Se le acercaron las verdaderas murallas. Entonces, Dios le muestra, Dios les da, Dios les exhibe las murallas y los espíritus, ¡pin!, cayeron abajo. Pero los espíritus no son tontos. Entonces, ¿por dónde se fueron a coger los espíritus? Entonces dijo, Dios está haciendo chévere, está haciendo las murallas, sí, como las de Nehemías, chévere. Pero ahora, vamos a ver hacia adentro, cómo están las murallas de cada uno. Vamos a ver hacia adentro, qué tanto son varones, qué tanto están rodeados. Porque yo me acuerdo clarito de su niñez. ¿Ah? Y entonces,
Aquí, ¿qué le falta a Mateo? ¿Qué le falta a Mateo? A Mateo le falta el acercamiento de Jesús. El acercamiento de Cristo Jesús, como lo dice Jimena, le falta a Mateo. Pero aquí sí hay el acercamiento de qué? El acercamiento de los pactos. El acercamiento el acercamiento ¿qué más era? De los matrimonios. Entonces, el acercamiento de los matrimonios muestra el problema de los matrimonios. El acercamiento de los enseñoreamientos. Entonces, ¿en dónde está el problema? Los pactos. ¿En dónde están problemas los votos y todas esas cosas? No es problema. Corto pacto, corto, listo, listo. El asunto está en la sanidad. Porque la sanidad de un pacto, la sanidad de un voto, la sanidad de un matrimonio, la sanidad de una niñez, ¿cómo se llama la sanidad de una niñez? Se llama Ejad, se llama unidad, se llama cuerpo, se llama varón y hembra, se llama tierra de Adamá. ¿Y cuál es la tierra de Adamá? Es la tierra de Emanuel. Porque por un lado está Adamá, pero por otro lado está Emanuel. Y Emanuel, ¿cómo se llama la tierra de Emanuel? Emanuel es Adamá, pero la tierra de Emanuel, ¿cómo se llama? Leche y miel. ¿Y para qué es la leche y miel? Para sacar espíritu y nacer espíritu. Así que, ¿cómo estaba el enseñoreamiento en Capernaum? ¿Qué le dijeron en Capernaum? En Capernaum, ¿qué le dijeron? ¿Cuánto debes? Pregunta. En Capernaum, ¿qué le dijeron? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto vales? ¿O cuán mayor eres o cuán menor eres? ¿Qué opina? Le dijeron, lo que le está diciendo es, hablabas en el camino, ¿no es cierto? Y en el camino, entonces, hablabas en el camino de cuán eras mayor. Pero en Capernaum, ahí nos vemos. Y Cristo Jesús, en cambio, en el camino, no hablaba Cristo Jesús. En el camino, Cristo Jesús estaba haciendo murallas. Y en Capernaum, ¿qué estaba haciendo? Rodeando a sus discípulos. Y rodeándoles. ¿Para qué? Para que nuevamente ellos que se enseñoreen o sean mayores. Sean mayores. Sean mayores. Entonces ahí se le vino abajo, pero ahí se le vino las dos cosas. Y entonces dice, no paga vuestro maestro los 2 dracmas. ¿A quién le dijeron eso? A Pedro. ¿Por qué no le dijeron a Cristo? ¿Por qué no le dijeron a Cristo? ¿Por qué no le dijeron a Cristo? Porque al igual que las naciones vieron. Exacto, amén. Al igual que las naciones vieron el Espíritu, al igual que las naciones vieron la verdadera muralla, al igual que las naciones vieron a Emanuel, al igual que las naciones vieron aquel mes el Espíritu, al igual que las naciones bajaron sus ojos, al igual que las naciones cayeron, al igual que las naciones vieron un muro inexpugnable, al igual que las naciones vieron un cántico. Sergio, ¿cuál era el cántico? ¿No te acuerdas lo que cantamos? Sí. Muralla y baluarte es Cristo Jesús. Amén. Amén. Yeshua, nuestra salvación. Jesucristo, nuestra salvación. Es ciudad fuerte. ¿Por qué? Porque tiene muralla y baluarte. ¿Qué tipo de muralla y baluarte? La del Espíritu. Y las naciones de abajo. Y entonces, Erika, ¿algo quiere mencionar? No, Marquito. Amén. Entonces, ¿qué tipo de espíritu tiene usted? ¿Qué tipo de construcción está levantándose ahora? ¿Qué tipo de que Jesucristo está haciendo ahora? ¿Quiere alguien que le vaya y se ponga delante de usted? ¿O tiene a alguien que le está levantando?
Entonces Cristo Jesús no fue corriendo a callarle la boca a ese hombre, a darle el dinero, sino Cristo Jesús, ¿qué siguió haciendo? Sabía todo eso. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Mostrar las verdaderas murallas. Levantarle a él, exacto, levantarle como persona, levantar su niñez. ¿Y qué dijo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Simón? ¿Quién se enseñorea de quién? ¿Quién se enseñorea de quién? ¿Quién se enseñorea de quién? ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué te parece, casa del Dabar? ¿De quién se enseñorean los enseñoreadores? De los hijos. ¿De los hijos o de los extraños? De los extraños, pero quieren enseñorearse de los hijos para apartarlos. Amén. Pero ¿qué hace Dios? ¿Quieres ser mayor o quieres ser extraño? ¿Quieres vivir en este reino siendo extraño o quieres ser nativo que vives el reino de Dios y su justicia en este mundo de extraños? ¿Quieres ser ejad conmigo? Para ser ejad conmigo, yo no me voy a enseñorear con los enseñoreadores porque yo sería un enseñoreador, porque yo no soy un enseñoreador, porque yo no soy un Baal, porque yo soy tu Ishi, pero yo soy tu Ishi para rodear de fuego, porque yo soy tu novio. ¿Alguien diga? Amén. ¿Alguien diga? Entonces, Amén. Amén. Entonces, ¿a quién tiene usted? A un enseñoreador que se hubiese enseñoreado de ellos, dándoles plata o poniéndoles en su lugar. Amén. O tiene a un verdadero padre, o tiene a un mecedor, o tiene a un verdadero muro, o tiene a un movedor, a alguien que está alguien que está sacando de nosotros lo que nos ha llevado a nosotros. Para sacarles, no a los enseñoradores de nuestros padres, sino sacar al enseñorador y devolverle a nuestros padres lo que nosotros rodeamos y devolver lo que nuestros padres nos dieron a nosotros, el verdadero espíritu, y no esos espíritus extraños que a veces agradecemos de enseñoreamiento. Porque por más pequeño que haya sido el espíritu, eso es leche y miel, ese es verdadero espíritu que también nuestros padres nos dieron. Pero nosotros a eso, ¿cómo le consideramos? O mejor dicho, el mundo y las naciones, ¿cómo le consideran eso? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo a Pedro entonces? Anda. Uy, se me apagó. Así que no solo es construir un muro, no solo es oración, sino que es realmente el reino de Dios y su justicia. Es realmente el mundo del reino de Dios y su justicia, que no vino a enseñorearse de los enemigos, sino en el nombre de Cristo Jesús, vino a mostrar su espíritu, vino a mostrar a Cristo, vino a mostrar el reino de Dios y su justicia, pero a través de verdaderos muros, a través de ser hijos, a través de una verdadera identidad. Entonces, ¿cuáles eran los muros que ellos querían? Plata. Entonces, detrás de eso, ¿entonces estaba la fortaleza? En la plata. Ya Pedro no estaba en la plata, con el Pedro ya no con el Pedro le dejamos a un lado. ¿Cómo estamos? Entonces, ahí sí, a partir de eso, lo que Mateo tiene, eso es ahí es donde se introduce, mejor dicho, antes de lo que Mateo empieza, ahí es donde se introduce el acercamiento de Cristo. Y el acercamiento de Cristo, ¿qué produjo en Pedro? ¿Qué produjo en Pedro?
produjo mirar sus negaciones, produjo mirar su espíritu, produjo mirar su niñez, produjo mirar sus enseñoreamientos. Entonces, ¿cómo le trataron a Pedro? ¿Cómo fue Pedro tratado en su niñez? Tienes que pelear, tienes que trabajar. Y le mandó a su oficio. ¿A dónde le mandó? A pescar. ¿Por qué le mandó a pescar? Y no le mandó, perdón, no le mandó a pescar. Entonces, ¿a dónde le mandó? ¿A su oficio o a su trabajo? Al A su trabajo. oficio. No, a su trabajo. Le mandó para que a través de su trabajo, perdón, para que a través de su trabajo dé sentido a su oficio, porque realmente su trabajo no es su oficio. Y para que su trabajo en cualquier lugar le dé sentido a su oficio. Desde ahí ya tercera, cuarta, ¿cuántas veces le haría lo mismo a Pedro? Pero en la Biblia ya por lo menos encontramos más de 3 veces. Y en el último, ¿qué le hizo? Lo mismo. Y ahora, lo mismo. ¿Cuál es su trabajo? Pues ahorita lo que tenemos que hacer es el oficio más importante, echar abajo esas murallas. El oficio más importante, echar abajo esa niñez. El oficio más importante, echar abajo esos señoreamientos. El oficio más importante, echar abajo a esa naturaleza cananea. El oficio más importante, cambiar esa Capernaum vieja. El oficio más importante, volver al verdadero espíritu de Nehemías, porque a través del único espíritu, el verdadero consolador, ese le da murallas, porque con ese consolador vamos a llegar a propiciación. Porque Dios, nada más y nada menos, que nos dejó el espíritu. ¿Para qué? Para atravesar la puerta de división. ¿A través de qué? A través de la consolación. ¿Y la consolación devolvernos qué? Devolvernos el acercamiento, ¿sí o no? Entonces, le acercó a su niñez. ¿Y cómo fue la niñez? Pasa este capítulo de Pedro. Y ahí sí, ¿qué vienen los discípulos? ¿Qué dijeron? ¿Cómo les trataron a los discípulos? Entonces, Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo les trataron a los discípulos? Ya a Pedro, ¿cómo les trataron a Pedro? Le trataron peor que a pescador. ¿Y a los otros? Entonces, si le trataron a Pedro, ¿cómo le consideraban los otros discípulos? ¿Mayor o menor? Mayor. Ajá. Entonces los otros discípulos dijeron, si a Pedro le trataron así, si a Pedro le tratan así, a nosotros, ¿cómo nos estarán tratando? Y, obviamente, ¿les trataron ellos o se trataron ellos? Obviamente, ahí miraron, ¿qué miraron? Miraron la muralla de Dios, miraron el espíritu de consolación de Dios, ¿o qué buscaron ellos? ¿Qué les dijeron? ¿Qué buscaron en Cristo Jesús? Que les consuele. Y que les diga que, ¿quién es mayor? Si le preguntarían a usted, ahí los discípulos, después de saber todas estas cosas, ¿quién es mayor? ¿Qué les diría a los discípulos? El que tiene hija, El que el tiene que fe. tiene unidad. Entonces, los discípulos esperaban que les consuele. Los discípulos esperaban diciendo, ¿quién es mayor? Pues mayor es el que les está sirviendo, o sea, yo pues. Eso capaz de... Entonces, si Cristo les decía, yo soy el mayor, ¿ellos qué hubiesen hecho? Qué chévere, tenemos quien nos defienda. Segundo, si decían, Pedro es mayor, ¿por qué Pedro me obedeció? Pues Pedro fue a pescar, Pedro se paró contra los enseñoreadores. ¿Qué les hizo Pedro a los enseñoreadores? Por cierto, ¿qué les hizo Pedro a los enseñoreadores?
Leamos, si no, no se hace la historia, no se profundiza la historia. Leamos. Mateo 17, 25. ¿Qué dijo Pedro? Él dijo sí. ¿Cómo le miraron los discípulos? Entonces, cuando le preguntaron a Cristo, ¿quién es mayor? ¿Cómo le miraron? ¿Qué esperaban que le diga? ¿Cómo le miraron a Pedro? ¿Dónde está? Ya se me fue. Ahí, aquí está. Entonces, en aquel momento se acercaron los discípulos diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Quién pensaba que era para los discípulos? Porque ellos ya iban. ¿O acaso los discípulos no iban con una idea preconcebida? Ellos ya iban. Entonces, ¿qué pensaban? Escucha, ¿qué les va a decir Pedro? Pues, ¿por qué Pedro? Nada más y nada menos. Vinieron unas paredes, vinieron unos enseñoradores. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Cómo se ganaba la vida Pedro? Enseñoreándose. ¿Sí o no? ¿Cómo era su trabajo? Enseñoreándose. ¿Qué tan bueno era en su trabajo? Buenísimo. ¿Y cuán bueno era en su trabajo Pedro? Tan bueno que él se enseñoreaba sobre su trabajo y producía sobre su trabajo y trabajaba mucho más fuerte para que el trabajo le dé cosas mayores. Entonces los discípulos le veían a Pedro, y a lo menos aquí le vieron a Pedro, no sé si fortachón, porque aparentemente es fortachón, pero le vieron a Pedro que ni siquiera los enseñoradores pudieron decirle más cosas cuando le dijo, su maestro paga, y Pedro, enseñorado, sí, ¿y qué? No paga, ¿y qué? Entonces, ¿quién es mayor? ¿Quién era mayor para los discípulos? ¿Quién es mayor para estos discípulos? ¿Quién es mayor para este tipo de reino? Sergio. El que puede mover mayor recursos, el que tiene más Ah, plata, el que puede lucir más cosas. A mí me entonces pasa, ¿no? mayor, A todos. gracias, mayor es el que puede enseñorearse más. Ese es el problema. Entonces mayor es el que se enseñorea más. Entonces mayor es el que tiene más pacto. Mayor es el que tiene más juramentos cumplidos. Mayor es el que tiene más matrimonios. Pero ¿cuál es el problema con este señor mayor o con esta señora mayor llamada Jezabel, que es la que tiene más compromisos, más pactos, más enseñoreamientos? ¿Cuál es el problema con estos? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Les falta unidad. Y entonces, ante la ausencia de unidad, ¿qué buscan? Más enseñoreamiento. Entonces, y el mayor enseñoreamiento, ¿qué compensa? ¿Qué compensa el mayor enseñoreamiento? La falta de unidad. ¿No es cierto? La falta de unidad. Y en Capernaum, ¿qué le van a decir? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tributas? ¿Cuánto ganas? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir el que no tiene had? ¿Qué va a decir el que no tiene had? Necesito mayores recursos. Alguien puede decir, amén. Necesito mayores recursos económicos. Entonces, en Capernaum, ¿qué le dijeron? Aquí nos hace falta, ¿qué? Más enseñoreamiento. ¿Y la forma de enseñorearnos aquí cuál es? ¿El dinero? No, la forma de enseñorearnos es la imposición, son los tributos. ¿Qué son los tributos? Por cierto, ¿qué es el tributo? El tributo es la tajada del dominante sobre el dominado. Entonces, ¿qué ha sacado usted? Tajada de dominante. ¿Qué le gustaría sacar? ¿Tajada de dominante o tajada de dominado? ¿Qué le han sacado a usted? ¿Tajada de dominante o tajada de dominado? ¿Mm? Entonces, Las dos cosas. las dos cosas. Entonces, van los discípulos a preguntarle a Cristo Jesús. ¿Qué le van a preguntar? No, ya no queremos ser dominados. Si hemos venido a la tierra de leche y miel,
Si estamos con Emmanuel, ¿qué queremos ser? No, dominantes. Exacto, dígale, dominantes. ¿Y por qué queremos ser dominantes? Porque Porque nuestra nos cuesta vida. ser unidad. Y no tenemos buena infancia. ¿Por qué queremos ser dominantes? Porque nuestra vida está rodeada de cosas que nos dominan. ¿Sí? Entonces, de dominantes a dominados. Un paréntesis para no extenderme. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Por favor, ¿podemos avanzar o necesitamos una pausa? ¿Necesitamos oración? ¿Necesitamos ver nuestra niñez? Sergio. Marquito, no sé, es que sí me está haciendo pensar bastante. Esto tiene como que algún punto que ver con la edad o algo así, porque digo, Claro, también, claro. Entonces, a mí- ahí son dos a mí etapas. me cogió mucho esto. Ah, perdón. O sea, sí, creo que hay un punto en el que empiezas a pensar así, ¿no? Como a ver, quién está sobre mí y quién está debajo de mí. Y ese punto yo sí quiero sanar en mi vida, aunque sí me cuesta mucho. Entonces, no es cuestión de sanidad nada más, sino es cuestión de construcción. Por eso, nuevamente, hoy, cada año tenemos un Yom Kippur y estamos caminando. Y mientras nosotros estamos caminando a Yom Kippur, que nos falta días, tenemos que pasar por las murallas. Y mientras estamos caminando a Yom Kippur, Dios se está dando la molestia de sacar, de llevarnos a la tierra prometida, de sacar, de mover todo el espíritu y de hacer que caigan las naciones. Pero nos está dando la oportunidad de ir nuevamente, no a una niñez vieja, sino nuevamente a una niñez, a una juventud, a una unidad de cuerpo que nos haga mirar partícipes de esta obra, para que en lugar de mirar lo mayor, miremos lo verdadero, en lugar de mirar lo menor, miremos lo verdadero. Pero para mirar lo verdadero o lo menor o lo verdadero, miremos nuevamente nuestro matrimonio, miremos nuevamente nuestro pacto. Y para mirar nuestro pacto, miremos nuestra casa y miremos nuestro Dabar. Y lo más importante, porque ese es el punto. ¿Qué clase de Dabar usted tiene? ¿Qué clase de Dabar está saliendo por su boca? Porque sí, con mi boca yo puedo decir todas las cosas que quiera, que tenga. Pero con ese mismo Dabar, ojo, ¿cuántos votos están saliendo? ¿Y cuántas palabras desenfrenadas están saliendo? ¿Y cuántas qué otras palabras están saliendo? ¿Qué otro tipo de palabras? ¿Y cuántas palabras sin sentido están saliendo? ¿Mm? Ese es el punto, y no una sanidad de una niñez de hace 20 años, sino una edificación de mi niñez, que hoy es real, porque en lugar de ser el niñito consentido de mamá, soy el humilde que me acerco. Y por eso, que esto es lo que le dice, esto es lo que faltaba. Mateo 18:4, Mateo 18:4. Una mujer, por favor, que me pueda leer. Necesito la voz de una mujer, porque necesita que la mujer se escuche a sí misma, porque la mujer, la capacidad de escucharse de sus votos no es tan limitada que cuando el hombre le escucha y cuando la mujer se escucha es la misma, eso desde la creación. Entonces yo le puedo estar diciendo todas las cosas en las que está fallando, pero lo que lo estoy haciendo no es lo que está fallando, lo que estoy diciendo es, no, esos votos, volvamos a alejar. Pero por favor, lo que le estoy diciendo es lo mismo que le dice Dios, escúchese, porque en usted está la bendición de escucharse para romper ese ciclo vicioso. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué palabrita aquí? Así que cualquiera que se humille
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No que se humille, que se haga humilde. Entonces, pregunta, ¿cuál es la mayor capacidad de ser? ¿Qué es lo mayor en el reino de los cielos? Esa es la palabra. ¿Qué es lo mayor en el reino de los cielos? La humildad, Lo El mayor, es el aceptarse. reino, lo mayor en el reino de los cielos es la humildad. ¿Y cuándo se pierde la humildad? Se pierde la humildad. Cuando Nunca se debería perder la humildad. Por eso, nunca, por más que tenga 100 años, lo que está diciendo, entonces, nuevamente volvemos, lo que está diciendo su hijo, ¿qué es lo que está diciendo su hijo? Dame mueve ese espíritu, mueve esa muralla, no me trates, no me humilles, no me quites el valor que tú mismo te estás quitando. Entonces tú mismo te estás quitando porque no tienes la suficiente humildad ni siquiera de acercarte a ti, porque te cuesta te cuesta ser menor, te cuesta ser mayor, porque te cuesta estar dominada y te cuesta dominar, porque eso es lo que nunca te vas a acercar a eso, porque esas son murallas que te pusieron y esas murallas tienen que venirse abajo. Pero cuando viene la verdadera humildad, ¿a dónde se acerca? ¿A dónde es lo primerito que se acerca? Y claro, obviamente al Espíritu, a Dios. Pero lo primerito que se acerca con ese Espíritu, con ese Cristo, ¿a quién se acerca primerito? ¿A dónde se acerca? ¿A quién se acerca primerito? A la niñez. al niño, A usted mismo, al humilde, no al niño, sino al humilde. La condición de niño es la humildad, pero la condición de grandeza, la condición de mayor es humilde. Entonces, esa es la peor humillación, que ni siquiera pueda acercarse a usted mismo. Esa es la peor humillación, que tenga que seguir en un mundo de dominados y dominados. Esa es la peor humillación, que no sea ni siquiera ojejar con él mismo. Podían acercarse los discípulos a ellos mismos. No. ¿No? Entonces, eso es todos los niños nacen con la condición cananea y la condición de ser niño, ¿sí o no? O sea, el niño no es por su inocencia, el niño es por la capacidad de acercamiento, pero si encuentra, entonces en los papás, ¿qué son los papás? Son humildes. ¿Qué van a ser humildes los papás si ni siquiera pueden acercarse entre ellos mismos, a ellos mismos, pues? Entonces, si yo no me puedo acercar a mí mismo, no me puedo acercar a mi niñez. Si no me puedo acercar a mi niñez, no me puedo acercar a mi juventud. Si no me puedo acercar a mi juventud, no me puedo acercar a mi unción, porque el anciano es unción, y el anciano y la unción viene desde niño. Entonces, si no me puedo acercar, ¿cómo yo puedo llevar espíritu, puedo llevar unción? En cambio, cuando tengo la unción, tengo el espíritu. ¿Para qué? No para ser viejo. Entonces el viejo le cuesta ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo se resuelve eso? Pues con la capacidad del niño, no con el niño inocente, porque no hay niño inocente. Todos los niños nacen con esa naturaleza cananea. Pero todos los niños nacen con esa naturaleza de acercamiento, con esa naturaleza de humildad. Entonces, eso es lo que les dice. Entonces, ¿qué les dice ahí? ¿Cómo ni siquiera pueden acercarse a ustedes mismos? ¿Cómo se pueden acercar a su niñez? Y si no se pueden acercar a su niñez, ¿cómo se van a acercar a mí? Pero no se preocupen, que yo estoy aquí. ¿Y qué está haciendo Dios? Muros. Entonces, ¿a dónde nos estamos acercando? Al día de Yom Kippur. ¿Y el día de Yom Kippur es el día de qué? Es el día de los muros. Porque, entonces, ¿cuál es la humildad? Yo le pregunto, ¿qué es ser humilde? Claro, es la capacidad de acercarse. Pero ¿usted cree que puede acercarse a Dios con un fuego extraño
¿Usted cree que puede acercarse a Dios con una muralla cananea así de grande? ¿Usted cree que puede acercarse a Dios con plata? ¿Usted cree que puede acercarse a Dios con enseñoreamientos? ¿Usted cree que puede acercarse a Dios como querían acercarse los discípulos? Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? Así que cualquiera que vuelva a la humildad, que vuelva a los muros, que vuelva a la verdadera consolación, que vuelva a mover espíritu, que vuelva a mover los recursos de los mayores. Entonces, ¿quiénes son mayores? Mayores son los que son cabeza. ¿Quiénes son mayores? Los humildes. Entonces, los humildes, ahí sí volvemos a la retrospectiva. ¿Los humildes son cabeza? Sí, Sí. Entonces, las cabezas ahora están en tiempo de ser más cabezas. porque son tesoro. Los humildes llevan sacerdocio. Sí, Los humildes mueven recursos del reino. sí, Sí. Los humildes, ¿qué más? Están en el umbral. sí, Los humildes han detenido las plagas. sí. Sí. Los humildes han pasado por la tierra de leche y miel, por el Adamá. Ujú. Sí. Y ahora lo que dice, los humildes saben mover la leche y la miel Sí. con enseñoreamiento o con espíritu. No, con espíritu. Entonces, ese poquito, mire, todo el enseñoreamiento que usted ha movido, que se ha movido desde la niñez de usted, para Dios no vale nada. Así sea de grande y a mí hasta a veces me dé vergüenza, no vale nada con el poquito de aparente mantequilla que ha movido Dios. Pero ese poquito de mantequilla, ¿qué es para Dios? ¿Lo mayor o lo menor? Lo mayor. Lo mayor, exactamente. Así que ya sabe medir cantidades, ya sabe contar días. Pues todavía del Espíritu, porque tenemos una propiciación, porque estamos en un camino a un verdadero Capernaum, a un verdadero día de la propiciación. Y si llega ese día para humillarse, ya pues es suficiente. Si llega ese día para mover plata y decir que es la leche, que la tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, volvamos al pasaje, llevemos el pasaje, devolvamos el Dabar, por favor, para cortar nuevamente. Ahora, si no lo hacemos ahora en oración, por favor, corte sus votos, corte sus pactos, corte sus enseñoreamientos. ¿Y qué son los enseñoreamientos? Son palabras y obras incompletas. ¿Sí? Esos son los votos. Y los hombres vuelvan a los hechos, pero vuelvan a tener palabra y a cumplir los hechos. Es decir, vuelva a leer Levítico, o vuelva a las prédicas para entender cómo está afectando a su enseñoreamiento, su matrimonio, y cómo usted está afectando con enseñoreamiento su matrimonio, y póngale fuera esos pactos, compromisos, porque está afectando a su espíritu, porque detrás de cada matrimonio hay un pacto, pero detrás de cada pacto hay un juramento, y detrás de cada juramento o hay un enseñoreamiento por el cual usted anda humillado y humillando. Y no quiere volver ni a usted. Y quiere volver a la niñez para que le consuelen. Pero a una niñez no de humildad, sino a una niñez que le digan, hijito, pobrecito,
Entonces en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís, ¿qué se necesita para convertirse? Consolación, se necesita el consolador. Y os hacéis como niños. Entonces, ¿qué se necesita? El verdadero consolador, los verdaderos murallas. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo vas a entrar en el reino de los cielos? Descubierto, desnudo, sin espíritu, con otros espíritus. Pues cualquiera que sea humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque lo mayor en el reino de los cielos es la niñez. No, porque el mayor en el reino de los cielos es el acercamiento. Porque el mayor en el reino de los cielos son sus muros. Porque el mayor en el reino de los cielos es la humildad. Porque el mayor en el reino de los cielos, ¿quién es? Es Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué hace? Fluye leche y miel, pero mece, mueve y saca una verdadera mantequilla de un reino que es inconmovible por los siglos de los siglos. Porque Dios, porque Cristo es muralla y baluarte, ciudad fuerte, es Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir? Amén. Amén. Y el que reciba a un niño como este, Amén. a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno. Seguimos. ¿Alguien puede decirme lo que yo estoy viendo o yo estoy viendo o lo que Dios, lo que Cristo Jesús le está mostrando? ¿Qué le está mostrando? ¿Qué tipo de espíritu? Sí, alguien sí le... No, bueno, le dejamos así. Hasta ahí con la prédica está bien. Por algún rato veremos la piedra de molino que mueve un asno y que se ahoga en lo profundo del mar. En el nombre de Cristo Jesús, benditos, porque Dios nos ha dado un Rabá, y ese es el que siempre quedará y se moverá, será muralla en nosotros. Porque ese es el que veremos, el que mira a las naciones, el que vemos el Dios y que tenemos que ver en la casa, en nuestra casa, el Rabá, en nuestra vida y en nosotros. Y si hemos visto enseñamiento, y si vemos enseñamiento, por favor, no le culpen a Marco, sino saquen eso y sigan viendo toda la riqueza de lo que Dios hace. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar ahora por lo que Dios nos ha dado. Unos diezmos y primicias de santuario. Un mover de santuario. ¿Sí? Y que rompan nuevamente echa abajo deudas, tributos, pero devolviendo una verdadera humildad. Así que, por favor, aquí lo importante son las manos, los brazos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea por mis hermanas, por mis hermanos, Dios de los cielos, que en tu espíritu, nuevamente, ese espíritu, esa diestra de tu justicia que nos has dado para mover, eso es lo que bendecimos. Porque ese espíritu nos dio murallas, nos dio una ciudad fuerte, porque ese nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús una verdadera humildad que mueve lo que mueve tu espíritu, que mueve lo que mueve tu primogenitura, que mueve lo que mueve tu sacerdocio, que mueve lo que mueve tu ejad en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy, Señor, bendecimos y recibimos, pero con toda la autoridad de echar abajo tributos, de echar abajo enseñoramientos, de echar abajo cobranzas, de echar abajo deudas, de echar abajo ese dinero, Señor, con esos espíritus de mamón, pero sobre todas las cosas, esos dineros de compromiso, esos dineros de Baales, esos dineros del Señor de separación, esos dineros de murallas, esos dineros de humillación, con toda la autoridad de que aquel que nos dio su reino y su justicia, en el nombre de Cristo Jesús, nos ha dado su consolación, que es edificación y construcción, que a través, Señor, de los diezmos y las ofrendas, mostramos que la unidad siempre producirá
unidad. Unidad, Señor, de novios, para que esa unidad de novios siga penetrando la economía de este mundo y siga haciendo caer, Señor, esas deudas. Y como hoy, Señor, podamos mirar los muros de Nehemías, pero con la cuajada, con la mantequilla de Emanuel, de nuestro Cristo Jesús de mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Espíritu, podemos decir, amén. 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 Entonces, el día martes, por favor, continuamos. Si tienen alguna pregunta, podemos ver lo de Nehemías y podemos seguir viendo lo de Cristo Jesús y estos pasajes. Amén. Que el Señor. ¿Quieres ver algo, no? Que el Señor les bendiga, les guarde. El Señor levante su rostro, tenga misericordia de cada uno de nosotros. El Señor alce su rostro, refleje su luz. Y la tierra del Shalem sea la tierra de Melquisedec. Y de Melquisedec sea la tierra de la justicia, de un espíritu que por justicia nos dio el camino siempre a un verdadero acercamiento. A Cristo, al Padre, al Espíritu, a nuestra niñez, a nuestra humildad, para volvernos siempre a su casa de su educación. En el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu, bendiciones y buen caminar hacia el verdadero Capernaum. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones. Amén. Amén. Pastor, disculpe, Amén, de la- gracias. del De la tema de la prédica. prédica. Alexandra, Jimena, un gusto siempre. Qué bueno verle. Vero, también gracias por ayudarnos. Daniel, un gusto. Sergio. Pastor, el tema de la prédica, por favor. El tema de la prédica, acercándonos a Capernaum, acercándonos al verdadero Capernaum, sería. Gracias, Pastor. Erika Bendiciones. también, siempre una bendición, sus aportes. Vero, qué gusto. Y Rocío, gracias por permitirme escucharle. Y Fabricio, pues a la distancia también un abrazo. Bendiciones a todos.